feito. Yo me quedo con él. Colosenses capítulo 1. Y vamos a estar leyendo los versículos 9 al 14. Puesto de pies. Colosenses capítulo 1 y los versículos del 9 al 14. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La semana pasada, el domingo en la noche, estábamos comenzando una nueva serie de predicación. Ya concluimos la serie de predicación a través de los libros de la Biblia y iniciamos una nueva serie llamada Guerra Espiritual. Guerra espiritual es un tema muy importante, es un tema que está se está hablando mucho de ese tema, pero con mucho desconocimiento de lo que realmente enseña la palabra de Dios sobre estas cosas. Y es importante para usted y yo como cristianos que estemos apercibidos de que hay una guerra espiritual, de que la vida cristiana no es solamente verdad, teoría, también es práctica. Y llevar la teoría a la práctica va a requerir mucha fortaleza espiritual. ¿Por qué? Porque hay una guerra que se opone a que tú y yo hagamos la voluntad que Dios nos demanda en su palabra, ¿sí o no? Hay una guerra espiritual. Y vamos a estar viendo esta mañana el tema, la potestad, guerra espiritual, potestad. Vamos a estar viendo este tema, dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser llamados tus hijos y pertenecer a tu reino. Padre, queremos que tú te glorifiques en medio nuestro esta mañana, te sigas glorificando como hasta ahora tú lo has hecho. Queremos que tu Santo Espíritu pueda hablarnos una vez más a través de tu palabra, que podamos todos salir de aquí edificados, Señor. Mira, aquellos que están entre nosotros, que todavía no tienen a Cristo en su corazón, que este sea el día de su salvación. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias. Potestad. Cuando hablamos de guerra espiritual debemos hablar de potestad y de potestades. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra un hombre, una mujer de carne y hueso. Nuestra lucha como cristianos es una lucha espiritual. Es una lucha contra principados y contra potestades. Esta palabra potestad significa poder o autoridad que alguien tiene sobre una persona o sobre una cosa. Potestades son personas que tienen ese poder y esa autoridad. La potestad es equivalente a una jurisdicción. Aquellos que conocen las leyes y que son abogados en medio nuestro, pues saben lo que significa la jurisdicción. De que, no sé si usted quizá ha visto en películas, ¿verdad?, que tratan ese tema de la jurisdicción, de que un policía quiere investigar o arrestar en una área, un territorio, y no puede porque esa área pertenece a otra jurisdicción. Él no puede, él no tiene poder
no tiene autoridad. Por eso muchas personas, muchos criminales en Estados Unidos, para escapar de la justicia americana, ¿qué hacen? Cruzan la frontera, ¿a dónde? A México, porque México está fuera de la jurisdicción de Estados Unidos. Y para poder los americanos poder entrar y perseguir a sus criminales en México, tienen que pedir autorización a las autoridades y potestades, ¿verdad?, que son las que gobiernan, las que tienen la autoridad sobre ese territorio. De igual manera, cuando hablamos de guerra espiritual, hablamos de que estamos luchando contra ángeles, estamos luchando contra demonios que tienen autoridad, que tienen potestad. Jesús nos dice en Marcos 10:42, dice que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Y aquí en el versículo 13 de Colosenses capítulo 1, el apóstol Pablo está hablando de que hay dos tipos de potestades o autoridades espirituales en el mundo. Pudiéramos decir que hay dos tipos de jurisdicciones espirituales, si usted quiere. Por un lado está la potestad de las tinieblas. Por un lado está el reino del Hijo, el reino de Cristo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hechos 26:18. ¿Quién gobierna este reino de tinieblas? ¿Qué autoridad dirige este reino de tinieblas? Hechos 26:18 nos dice quién está detrás, quién está por encima de este reino de tinieblas. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad ¿de quién? De Satanás a Dios. Satanás es el que tiene potestad sobre ¿qué? Sobre las tinieblas. Satanás es la autoridad espiritual que tiene potestad sobre las tinieblas. Él señorea en las tinieblas. Él gobierna sobre las tinieblas. Él se mueve en tinieblas para él poder accesar a la luz, para él poder presentarse ante Dios, que es un ser de luz. ¿Qué tiene que hacer, dice la Biblia? Disfrazarse de luz, como un ángel de luz, ¿sí o no? Para él poder acercarse a la luz del Señor, para él poder presentarse ante Dios, donde no hay tinieblas, que habita en luz inaccesibles y no hay tinieblas en él. Satanás tiene que disfrazarse de lo que no es. Él era un ángel de luz, ¿sí o no? Ya vimos la semana pasada que Satanás se llamaba anteriormente ¿cómo? Lucifer, ángel de luz. Pero él perdió esa naturaleza. Cuando su naturaleza se corrompió, entonces él pasó de ser un ángel de luz a ser un ángel de oscuridad, de tinieblas. Y para él poder entrar al cielo, para él poder presentarse ante Dios, que habita, dice la Biblia, en luz inaccesible, él tiene que disfrazarse como un ángel de luz. ¿Cómo Satanás obtuvo este poder sobre las tinieblas? ¿Cómo Satanás obtuvo esta potestad? Lucas 4:6 habla acerca de esta potestad que tiene el maligno sobre las tinieblas. Lucas 4:6. Lucas 4:6, ahí nos habla de la tentación de Jesús. Satanás, el tentador, el Espíritu Santo llevó a Cristo al desierto para ser tentado por el maligno. Lucas 4:6 dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Una de las tentaciones, o la segunda tentación que Satanás le presentó al Señor Jesucristo, fue que lo tomó, dice el versículo 5, lo llevó a un monte alto en Jerusalén y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra.
En un instante, Satanás le mostró al Señor Jesucristo todos los reinos de la tierra. Claramente Dios en su palabra, en el Antiguo Testamento, ha prometido que el Mesías reinará sobre toda la tierra. Amén. Esa es la esperanza de la creación, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. El Mesías vendrá a reinar. Cristo viene a reinar sobre el mundo entero. Y todas las naciones estarán bajo el control del Señor Jesucristo. Pero todavía no. Actualmente dice la Biblia que todas las naciones están espiritualmente bajo la autoridad de Satanás, no de Cristo ni de Dios. Por eso que Satanás puede darse el lujo de ofrecerle a Jesús antes de antemano, antes que el Padre lo haga. Satanás viene a ofrecerle a Jesús lo que ya el Padre le ha prometido a Jesús. El Padre le ha prometido a Jesús todos los reinos de la tierra, y ahora el diablo se está anteponiendo al Padre y se lo está presentando a Jesús, porque Él tiene esa potestad sobre todos los reinos de la tierra. Y no es así que funciona Satanás, hermano. Lo que ya Dios te ha prometido económicamente, familiarmente, físicamente, materialmente, espiritualmente, lo que Dios te ha prometido que te va a dar, el diablo siempre quiere buscar una manera de dártelo de otra manera, pero a otro costo, a otro precio, con más facilidades. No es lo mismo uno ahorrar y ser paciente y comprarse su carrito, que todas las facilidades que esas ferias dan de vehículos, ¿verdad? Todas esas facilidades, que llévatelo. Así, llévatelo. Sí, pero entonces todos los intereses y todas las cosas, ¿verdad? Es más fácil, entre comillas, pero después el costo es más alto, ¿sí o no? Y así Satanás siempre funciona. Él siempre quiere ofrecer lo que ya Dios en su gracia te quiere dar y te ha prometido dar. Él siempre quiere adelantarse a Dios, adelantarse al tiempo de Dios y ofrecértelo de otra manera y a otro costo y a otro precio. Y como el Señor Jesucristo sabía lo que iba a pasar, sabe el futuro, Satanás no sabe el futuro, pero Cristo sí lo sabe. Jesucristo obviamente no cayó en la trampa del maligno. Pero aquí vemos que Satanás tiene poder. Él tiene la potestad sobre este mundo, espiritualmente hablando. Él es la autoridad que reina espiritual, que reina sobre todas las naciones, sobre todos los seres humanos. Satanás tiene la autoridad espiritual sobre los hombres. Pero ven acá, Dios no es Dios el que tiene autoridad. Él la tuvo. ¿Cuándo Dios tuvo la autoridad espiritual sobre este mundo? Cuando lo creó en el principio. ¿Y qué pasó? Dios no tiene ya la autoridad. ¿Qué pasó? Mire lo que dice Génesis capítulo 3. ¿Usted sabe lo que dice Génesis capítulo 3? Si queremos saber qué pasó, por qué ya Dios no tiene la autoridad espiritual sobre este mundo y la tiene hoy día el maligno. Génesis capítulo 3, usted conoce ese pasaje. Nos habla de la caída de la humanidad en el pecado, la primera desobediencia del hombre. En Génesis capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Pregunta, ¿realmente sus ojos iban a ser abiertos? Si ellos pecaban contra Dios, si ellos tomaban ese fruto, sus ojos realmente, lo que Satanás estaba diciendo, era cierto, que sus ojos iban a estar abiertos. ¿Saben qué? Sus ojos ya estaban abiertos. Lo que ellos sabían que al comer de ese fruto y pecar contra Dios, sus ojos iban a estar cegados para siempre. A partir de ese momento, Satanás cegó los ojos espirituales, cegó el entendimiento espiritual del hombre. A partir de ese momento, Satanás ha utilizado cosas materiales, llámese una manzana, lo que tú quieras llamarle a ese fruto, una toronja, una guanábana, lo que sea. Ese fruto representa el pecado, representa algo o alguien que Satanás utiliza para cegar el entendimiento espiritual de los hombres. Y no vean la realidad que está detrás de eso.
Sus ojos no fueron abiertos, sus ojos fueron cerrados, fueron cegados por el maligno. Dice versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Aquí está hablando de conciencia moral. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Sus ojos morales fueron abiertos, pero sus ojos espirituales fueron cegados por el pecado. Y a partir de ese momento, dice en el versículo 23, dice el versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. ¿Y qué hizo Dios? Versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén. Versículo 24, echó pues fuera al hombre. Dios lo sacó de su presencia, Dios echó fuera al hombre. Así como hizo con Satanás y sus ángeles en el principio, en el cielo, Dios sacó fuera al hombre y a la mujer de su presencia, porque Dios, dice la Biblia, es luz y Él habita en luz y no hay tinieblas en Él. Y al hombre tomar ese fruto y pecar contra Dios, su corazón se volvió tinieblas, Dios lo sacó de su presencia y Dios obviamente echó al hombre de su presencia por su pecado. Había tinieblas en él. Su naturaleza perfecta había sido corrompida por el pecado. Ya el hombre no podía estar en la presencia de Dios. Pero mira qué más sigue diciendo la palabra de Dios en Romanos capítulo 1. Esto no fue suficiente para el hombre que haya perdido el privilegio de la vida eterna, que haya perdido el privilegio de esa relación con Dios por el pecado. Pero mire qué más. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda que impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, hermano, la gente no se entrega a Cristo no porque no comprende, no porque no sabe, es porque no quiere. Pero llegará ese momento cuando, como le pasó al rico, que después querrá, y será muy tarde. El hombre no viene a Cristo no porque no entiende, no porque no sabe, no porque no comprende, es porque es un necio. Y aún diciéndole a Dios las consecuencias que vienen por sus malos actos y hechos, como quiera el hombre elige el pecado por encima de Dios. El hombre rechaza a Dios. Y mira qué hizo Dios con el hombre. Dice que su corazón fue entenebrecido, oscurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiando la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos, reptiles. Aquí nos habla de paganismo. Hermano, el paganismo promueve oscuridad espiritual y tinieblas. Las tinieblas de las que estamos hablando, no estamos hablando de tinieblas físicas, estamos hablando de tinieblas espirituales. Y las religiones paganas del mundo, desde la antigüedad hasta nuestros días, hay sistemas religiosos, hermanos, hay sistemas de creencias, hay culturas que están entenebrecidas por el pecado. Y lo que promueven es tinieblas. Y hacen a los hombres hacer cosas que van en contra de su naturaleza, que van en contra de la verdad de Dios, que van en contra de la luz, y lo que impulsa al hombre es a vivir
en tinieblas. Usted va a la India y usted va a ver prácticas ahí y cosas. Usted va en Medio Oriente, usted va a nuestro país, a muchos pueblos del interior de nuestro país, y usted va a ver cosas. Mi esposa se crió en Consuelo, en el Ingenio Consuelo, en San Pedro de Macorís. Su abuela vivía en Consuelo. Y ella todavía recuerda esos momentos, cada cierto tiempo en el año, donde se hacían esas fiestas de palo y las calles de Consuelo se llenaban de gente montada con demonios y gente desenfrenada, desquiciada por las calles. Y eso era un terror. Y su abuela cerraba todas las ventanas, cerraba las cortinas, se escondía en el cuarto. Cuando esa gente pasaba por la casa con todas sus cosas, montado con demonios y haciendo cosas, prácticas que hasta el día de hoy han persistido en otro país. ¿Y de dónde vinieron esas prácticas? Del paganismo africano y de las creencias y prácticas paganas de los indios que encontraron, ¿verdad?, los españoles en este país. Esa mezcla, esa mezcla religiosa, mágico-religiosa, ese sincretismo religioso, todavía persiste y mantiene a las naciones en tinieblas espirituales. Versículo 24, por lo cual, ¿qué hizo Dios? Por lo cual también Dios, ¿qué hizo? Los entregó. Y la palabra entregar aparece 3 veces en este pasaje. Versículo 24 dice que Él los entregó, Dios los entregó a la humanidad, a la inmundicia, a la concupiscencia, es decir, a los deseos bajos de su corazón, ¿verdad? De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26, por esto Dios los entregó, una vez más esa palabra, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Hay una moda del lesbianismo hoy día entre adolescentes. Hay un grupo de jóvenes en nuestra iglesia que están apoyando un ministerio, un campamento, Tierra Alta. ¿Recuerdas Tierra Alta? Que hemos ido en los bautismos. Ellos tienen un programa con un joven cristiano muy bueno llamado Eddie. Él maneja un programa semanal donde ellos traen jóvenes de distintos liceos del país y duran un día, de un día para otro, de viernes, traen los viernes, mandan guaguas, autobuses, lo traen, con una iglesia de la comunidad cristiana. Ellos proveen los consejeros y esos consejeros vienen de muchas iglesias. De nuestra iglesia hay muchos jóvenes, algunos jóvenes que van cada fin de semana y trabajan como consejeros para ayudar a estos jóvenes de escasos recursos, de liceos, de barrios, y le predican la palabra y están ahí aconsejando. Y nos contó una joven ayer de que encontró varias muchachas adolescentes lesbianas en la actividad, besándose y todo lo que ellos hacen, promoviendo su moralidad entre las demás jovencitas, y también habían jóvenes con homosexuales también. De manera, hermano, que esto de tinieblas espirituales, esto no está tan lejos como usted y yo pensamos. Usted y yo vivimos en medio de muchas tinieblas. Y eso obligó a Dios a entregar al hombre a sus tinieblas. Versículo 28 también dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a quién. Y aquí está el asunto, hermano. Cuando una persona rechaza la luz, y la luz en la Biblia representa la verdad de la palabra de Dios, y representa una vida santa y pura. Cuando un joven, cuando un adulto, cuando una mujer, cuando un hombre rechaza la luz de la verdad de Cristo y de una vida santa, entonces Dios lo entrega a vivir una vida desenfrenada, a sus tinieblas. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y una mente reprobada es que Dios creó al hombre tan perfectamente que le ha dado al hombre el conocimiento del bien y el mal, lo que le llamamos conciencia. Y la conciencia es un dispositivo espiritual que es, dice la Biblia, la ley de Dios escrita en el corazón del hombre. Si usted nunca ha leído la Biblia, usted conoce la palabra de Dios porque está en su conciencia. Y ese dispositivo sirve ahí para, como una brújula moral,
para guiar al hombre a discernir entre lo que está bien y lo que está mal, moralmente hablando, de modo que no tengan excusa, dice la palabra de Dios. Pero cuando el hombre se empecina en vivir en contra de la moral, en contra de una vida moral, cuando la persona se empecina, se vuelve necio y se empecina en eso, llega un punto que ya eso deja de funcionar correctamente. Y es sugestionado. Y ya no sabe, ya está tan metido en eso que no sabe distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Y lo que le queda es seguir profundizando más en su pecado, como el cerdo, ¿verdad?, en el lodo, escarbando más y más profundo en sus tinieblas, se va más profundo en las tinieblas de su pecado. Dice que Dios entregó. Esto significa que Dios soltó al hombre en banda, en buen dominicano. Lo soltó en banda. Tú estás empecinado en vivir en tinieblas. Retiro mi cobertura espiritual, retiro mi autoridad espiritual sobre ti. Te dejo a merced de cualquier espíritu malo que quiera ejercer autoridad espiritual sobre tu vida. Dios soltó al hombre, Dios dejó al hombre, Dios despojó al hombre de su cobertura espiritual, de su autoridad espiritual, y dejó a la humanidad a merced de ¿quién? Del maligno, de Satanás. Y ahí cuando Dios hizo eso, entonces el maligno tomó control, tomó autoridad espiritual sobre los hombres. Por eso que Satanás es conocido en la Biblia como el Dios de este siglo. El que opera, dice la Biblia, es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y note cómo la Biblia denomina a aquellos que viven bajo la autoridad espiritual del maligno. San Juan 8:44. San Juan 8:44. San Juan capítulo 8. Versículo 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de ¿qué? ¿Sabe cuál fue el problema del maligno? Que el maligno fue creado como un ser de luz. Se le dio el privilegio de habitar en la luz de Dios, de vivir en santidad y impureza, y de conocer la verdad. Pero él decidió no permanecer ¿dónde? En la verdad. Él decidió no permanecer en la luz. Y joven que me está escuchando, usted tiene el privilegio de haber nacido en un hogar donde hay luz espiritual. Usted ha nacido y ha tenido el privilegio de ser criado en un hogar donde hay luz espiritual, donde mora el Espíritu Santo, donde está la palabra de Dios que es la luz, donde sus padres se esfuerzan por vivir en luz y lo llevan a una iglesia donde se predica la luz. Pero si usted no quiere permanecer en la luz, usted va a estar en las tinieblas y sabe que ya no va a estar bajo la cobertura de Dios espiritual, sino a merced del maligno. Yo conozco jóvenes que han tenido situaciones con demonios, que han nacido y han crecido en hogares cristianos, pero han decidido no permanecer en la verdad, en la luz. Han decidido coger las tinieblas, tomar el camino de las tinieblas. Han decidido experimentar con las tinieblas. ¿Sabe lo que? Una palabra que puede quizás darle a usted una comprensión de las tinieblas espirituales es la palabra ocultismo. Muchos jóvenes jugando con lo oculto. Muchos jóvenes jugando con lo prohibido. La palabra tinieblas siempre tiene una idea de lo oculto, de lo prohibido.
Y esos jóvenes que están en la iglesia, pero empiezan a experimentar con lo oculto, empiezan a experimentar con lo prohibido, con las tinieblas, terminan siendo atrapados por las tinieblas. Y Dios lo denomina hijos de Satanás, porque siguen el camino de Satanás. ¿Cuáles son las características de este reino de tinieblas? Este reino de Satanás es un reino de maldad. Como ya dijimos, tinieblas es sinónimo de algo oculto, de algo prohibido. Proverbios 9:17 dice, oiga bien, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto, ¿sabe cómo es? Sabroso. Ay, no le ponga la mano a eso. En la nevera yo puse un flan, una cosa, eso es para después, para ahorita. Y está el muchacho ahí curoseando y lo ve y comienza a darle vuelta a la nevera. Y en un momento que la mamá se descuida y no está ahí, viene pan y coge un pedazo y se lo come en oculto. ¡Ay, qué sabroso! ¿Verdad? Porque lo oculto, lo prohibido, tiene un elemento de placer, de deleite, sabroso, hacer algo que yo no puedo hacer o que me prohíben hacer. Por eso dice Salomón que las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Hermano, el pecado y la maldad es sabroso. Para el espíritu no, pero sí para la carne. Es sabroso, a la carne le gusta eso, lo malo, porque es nuestra naturaleza corrompida. Lo que le gusta probar es lo malo, es la maldad. Hermano, no se equivoque, el pecado, aunque hoy día se le ha dado una dimensión atractiva al pecado, la Biblia define el pecado como maldad. Si usted le obligan a ver algo, una escena indebida, ¿verdad? Usted en su carne le va a gustar ver eso. Pero si usted lo obligan a ver una violación de una niña, o lo obligan a ver un acto inmoral, bien fuerte, usted le va a hacer, lo natural es que usted se sienta ¿qué? Repulsión sobre eso, ¿sí o no? Pues no hay diferencia en la Biblia de ningún pecado. Todo pecado es maldad, es corrupción, y el pecado promueve y lleva a mayor corrupción. Esa gente que son ahora maniáticos, que son gente sociópata, psicópata, lo que tú quieras llamarle, no empezaron en esas cosas fuertes, empezaron a jugar con cosas sencillas, con cosas prohibidas, hasta que fueron enredándose en las tinieblas y llegaron a cosas que ni ellos mismos saben cómo fue que llegaron ahí. Y Satanás sabe y conoce al ser humano. Y Satanás, igual que usó esa fruta que cuando Eva la vio se veía atractiva, Satanás sabe qué ofrecer al ser humano para cegar su entendimiento espiritual, cegar su comprensión espiritual y atraerlo a la trampa, así como atrae un pescador al pez o un cazador a su presa, a la trampa. Así Satanás atrae a los hombres a su trampa. ¿Sabe lo que dice muchos estudiosos y muchos que estudian este tema de la guerra espiritual y que estudian estos temas de demonios y de autoridades de maldad? Dice la Biblia en Efesios capítulo 6 que los demonios son autoridades, potestades que gobiernan las tinieblas y la maldad. Y lo que ellos hacen es promover ¿qué? Más maldad y más tinieblas. Hay muchos estudios que se han hecho teológicos que relacionan demonios, potestades malévolas con tipo de vicios y de pecados que los hombres se envuelven. Hay demonios que te influyen y que te llevan a la inmoralidad y a la perversión sexual. Hay demonios que utilizan la música, ¿verdad?, que están relacionadas con ese tipo de cosas. Usted recuerda que la semana pasada hablamos de que ese paganismo de las naciones extranjeras que Dios prohibió a Israel de participar, eran porque ellos
aunque entre comillas, ellos estaban ofreciendo sacrificio a ídolos, entre comillas, quien estaba detrás eran demonios, que lo hacían a ellos sacrificar a sus hijos. Y muchos de estos cultos paganos envolvían algún tipo de prostitución. La gran diosa, ¿verdad?, de los efesios, Diana de los efesios, para celebrar el culto a esta diosa, que era un ídolo abominable, era un monstruo, esta Diana de Efesios. El templo era un templo grandioso, es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y estaba en medio de la ciudad de Éfeso. Y este culto era un culto oculto, era un culto, ¿verdad?, no era para todo el mundo. Y había una serie de sacerdotisas que eran prostitutas religiosas que ofrecían sus cuerpos para cometer actos inmorales para supuestamente complacer a esta deidad. El maligno, hermanos, los demonios llevan a los hombres a... Le ofrecen esas, ¿verdad?, esas imaginaciones, esos deseos bajos, ¿verdad? Le ofrecen esos deseos carnales que el hombre tiene y que sabe que no puede, que va en contra de sí mismo, pero Satanás se le ofrece, ¿verdad? Y cae el hombre en las redes del maligno. La palabra que estaba buscando es la palabra fantasía. Ay, tengo una fantasía. ¿Usted no ha oído eso? Últimamente, hoy día. Una fantasía. Fantasías. El maligno, los demonios son expertos en complacer a los hombres en sus fantasías. Y en el internet usted va a ver muchas fantasías que usted tiene malas. Satanás se la ofrece libremente. Fantasías. ¿Y qué es una fantasía? Es un deseo desordenado, inmoral, perverso, que está en tu corazón y te impulsa a hacer lo malo. Satanás tiene al hombre atrapado en sus fantasías. Pero el reino de Satanás, además de ser un reino de maldad, es un reino de muerte. El reino de Satanás es un reino de muerte. Es lo que dice 1 de Timoteo 6, 9. Primera de Timoteo capítulo 6, 9. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres, ¿en qué? En destrucción y en perdición. El reino de Satanás es un reino de tinieblas, es un reino de muerte. El hombre, Satanás, le ofrece, ¿verdad?, esas fantasías que él tiene para atraerlo a su trampa. Y dice la palabra de Dios que el que, oiga bien, la palabra de Dios dice en 1 Juan 2:11, describiendo a aquellos que andan en tinieblas espirituales. Dice 1 Juan 2:11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va, ¿sí o no? Porque sus ojos están cegados por la oscuridad. Él cree que está yendo a un lugar de placer, él cree que está yendo a un lugar deleitoso, pero al final se encuentra en una trampa de muerte. Y lo que Satanás busca no es complacer al hombre en sus fantasías. Lo que Satanás busca, dice aquí en versículo 9, es amarrar al hombre a sus tinieblas. Un lazo. Usted se imagina quizá como Satanás, como esa imagen de un lazo grande que tiene Satanás maligno, ¿verdad? Pero a nivel espiritual es así. Atrapar al hombre, amarrar al hombre esas cosas, comprometer al hombre con las tinieblas. ¿Sabe que hay mucha gente comprometida con las tinieblas? No me lo ha dicho.
Yo sé que estoy en tinieblas, sé que estoy mal, pero tengo un compromiso, no puedo dejar a esa persona. No puedo dejar esa cosa, porque ya me he comprometido, ya me he involucrado a un nivel que no puedo ya simplemente decirle no a esa persona o a esa cosa. Porque estoy comprometido con el pecado, estoy comprometido con las tinieblas, ya estoy amarrado a eso que me hace daño y me destruye. Lo que Satanás busca es atraer al hombre a su trampa, amarrarlo a las tinieblas, dice, y hundir al hombre. Satanás lo que busca hundir al hombre en todo el sentido de la palabra, espiritualmente primero, materialmente, moralmente, matrimonialmente, familiarmente. El hombre Satanás lo que busca es hundir al ser humano a través de las tinieblas, hundirlo, hundir su vida matrimonial, hundir su vida familiar, hundir su vida moral, hundir su vida material. ¿Cuántas personas con potencial, cuántas personas con privilegio, con preparación, personas preparadas, personas con privilegios, con riquezas, están hoy sin nada en las calles? Pero recientemente, una noticia que impactó a mucha gente, un exjugador de la NBA, un muchacho que era comparado cuando entró a la liga con grandes jugadores como Scottie Pippen y otros grandes jugadores, con un gran potencial, y todo el mundo habla, los analistas hablan de la gran proyección que tenía este jugador. Pero está a la luz pública cómo él se involucró en las tinieblas, a tal manera que ahora mismo está batallando entre la vida y la muerte. Con tanta riqueza y material. Pero así como el hijo pródigo, hay un placer temporal en el pecado, pero hay consecuencias muy costosas que roban al hombre. Y dice la palabra de Dios que lo que el maligno busca es hundir al hombre en destrucción y perdición. Que no te sorprendas de que dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final, ¿cómo es? Muerte. ¿Qué dice San Juan capítulo 10, versículo 10? San Juan capítulo 10, versículo 10. San Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para, ¿qué? Para hurtar y matar y destruir. ¿Y quién es el ladrón aquí? El maligno. Pero yo he venido, dice Cristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero Satanás ha venido como un ladrón, vino para hurtar, para matar y para destruir al hombre. Por eso que esas personas que se involucran en el mundo de la homosexualidad y el lesbianismo terminan sin nada y terminan muertos de muy mala manera. Terminan sin nada y muertos violentamente y de muy mala manera. Porque lo que el maligno busca es atraerte, amarrarte, hundirte y matarte. Y no solamente matar tu vida física, sino matar tu alma para siempre en la condenación del infierno. ¿Sabe cuál es el fin de aquellos que viven y andan en las tinieblas, que han rechazado la verdad, la luz, y que han decidido andar y vivir en las tinieblas de este mundo? Mira lo que dice Judas, capítulo 1, versículo 13. Judas, capítulo único. Judas, el capítulo único, versículo 13. ¿Cuál es el fin? ¿Hacia dónde se dirigen aquellos que andan y viven en tinieblas? Judas, capítulo único y el versículo 13, dice la palabra de Dios. Dice fieras, dice versículo 11, Judas 1:11, dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam
y perecieron en la contradicción de Coré. Oiga, ¿qué 3 ejemplos pone la Biblia? ¿Quién fue Caín? El primer hijo que tuvo este mundo, de Adán y Eva. Conoció la luz. Sin duda alguna, Adán y Eva, sus padres, lo instruyeron en la verdad, al igual que Abel, su hermano, pero que hizo Caín, que dice la Biblia que él rechazó la luz y escogió las tinieblas. Decidió seguir al maligno, y dice la Biblia que Caín lo hizo porque era del maligno. Encontramos aquí el ejemplo de Balaam, que era supuestamente un profeta de Dios y terminó siendo un mensajero del diablo por el lucro, por el dinero. Rechazó la verdad, rechazó la santidad, rechazó la luz, escogió las tinieblas. Coré, que eran levitas, que tenían el acceso a servir a Dios, rechazaron el servicio a Dios, rechazaron glorificar a Dios en su vida, escogieron las tinieblas, escogieron la oscuridad. Mira lo que dice el versículo 12, dice: estos son manchas en vuestros ágapes, comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad, ¿de qué? De la luz. Si tú en esta vida rechazas la luz, es decir, rechazas la verdad de Dios, rechazas una vida santa y justa, y decides seguir al maligno y vivir en las tinieblas, y involucrarte en las tinieblas y comprometerte en las tinieblas, entonces lo que te ha reservado a ti por toda la eternidad es específicamente continuar en las tinieblas. Tú no quieres la luz. No esperes que cuando tú mueras tu alma va a habitar por siempre en la luz. Tu alma seguirá ¿dónde? En las tinieblas. Quizás aquí hay algún amigo, alguna amiga que todavía anda en tinieblas, que todavía vive en tinieblas. Porque si tú no estás en la luz, ¿dónde estás? Hay mucha gente cegada por el maligno, dice: yo no voy a la iglesia, pero yo soy de Dios. Yo no leo la Biblia, pero yo soy de Dios. Yo no me he convertido a Cristo, yo no estoy ahí metido todo el tiempo, yo no soy un fanático, pero yo soy bueno. No, si usted no está en la luz, usted está en las tinieblas. Y lo que le espera por la eternidad es seguir y permanecer en las tinieblas. ¿Con quién? ¿Quién va a estar en las tinieblas por toda la eternidad? Satanás y sus ángeles, es la palabra de Dios. Ellos rechazaron la luz. Dios los sacó de su presencia. Ellos han decidido seguir y permanecer en las tinieblas. Y Dios le tiene reservado al diablo y a sus ángeles habitar por toda la eternidad en las tinieblas. Pero no son las tinieblas agradables y placenteras. Es donde dice la Biblia, donde el fuego y el azufre no cesan. Y el gusano no muere. Atormentado por toda la eternidad. Y la pregunta es que hacemos esta mañana, aquellos amigos que nos visitan, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir rechazando la luz de Dios, su palabra, la verdad de Dios, sus caminos? ¿Y vas a seguir en las tinieblas o vas a venir a la luz? Mira lo que dice 2 Timoteo. ¿Qué Dios espera de ti, amigo que nos visita? Segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan. Amigo que nos visita, tú debes arrepentirte de tus pecados y tus tinieblas. Debes arrepentirte, y arrepentirse es reconocer que andas en tinieblas,
espirituales, que andas en lo malo, que no andas en la verdad ni conforme a la verdad de Dios. Para conocer, que se arrepientan, para conocer la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo dijo, yo soy el camino. ¿Tú quieres ir a la luz? ¿Tú quieres cuando mueras vivir por toda la eternidad en la luz con Dios en el cielo? Yo soy el camino a la luz. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y dice el versículo 26, y escapen del lazo de ¿quién? Del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Tú estás en las tinieblas, pero la realidad es que tú estás preso en las tinieblas por el maligno. Tú estás cautivo por las tinieblas. Y lo que Dios te invita esta mañana es que tú escapes de las tinieblas. Que tú te salgas de las tinieblas. Que te salgas de la cautividad espiritual en que te encuentras a voluntad del maligno. Que escapes de las tinieblas y vengas ¿a dónde? A la luz que es Jesucristo. San Juan capítulo 8, versículo 12, usted lo conoce. Oiga lo que Cristo dice, oiga lo que Cristo promete. San Juan 8, 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará ¿en qué? En tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida eterna. Ven a Jesucristo y escapa de las tinieblas. Él es la luz, ven a la luz. Pero para venir a la luz tienes que arrepentirte de tu pecado. Y arrepentirte es renunciar a las tinieblas. Es reconocer que estás en tinieblas delante de Dios. Es renunciar a permanecer en las tinieblas y seguirle a Él, que es la luz. Y tendrás la vida eterna. ¿Y qué de ti y de mí, hermano? Usted y yo, vamos a ver la semana que viene, hemos sido liberados de las tinieblas. No te involucres más con las tinieblas. Si Dios te ha librado de las tinieblas, no te involucres otra vez en las tinieblas, para que no te venga algo peor, dice la palabra de Dios. Si Dios te ha librado de las tinieblas, Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Si ya Dios te ha sacado de las tinieblas, te ha perdonado tus pecados, te ha dado una nueva vida, una nueva esperanza y te ha puesto a caminar en luz, permanece en la luz. No quieras volver a las tinieblas. No vuelvas a involucrarte con las tinieblas para que no te venga algo peor. Para que no vean las consecuencias de las cuales Dios te quiere librar y te ha librado por su gracia. Y hermanos, seamos instrumentos de liberación espiritual. Hermano, hay mucha gente a nuestro alrededor cautiva espiritualmente hablando. Usted lo ve, pero en su interior están cautivos. Uno no sabe en qué pecados, en qué tinieblas están. Uno no sabe hasta qué punto están involucrados y metidos en la tiniebla, pero tú y yo somos instrumentos que Dios quiere usar para sacar y liberar más almas de las tinieblas, de la potestad de la tiniebla y de Satanás, a la luz admirable de Cristo. Qué bendición, hermano, puede uno ver a alguien que Dios lo usó como instrumento para librarlo, sacarlo de las tinieblas y que ahora por tu obediencia y mi obediencia anda en la luz. ¿No te gustaría seguir viendo ese proceso darse vez tras vez? Gente siendo liberada de la tiniebla del maligno y caminando en la luz. Gente que estaba ya a punto de suicidarse, gente que estaba sin nada y ahora están en la luz, bendecidos por el Señor Jesucristo. Lo que tenemos que hacer, hermano, es no negarnos a compartir la luz. Porque la luz no se esconde, dice Cristo, debajo de la almohada. La luz se exhibe para alumbrar a todos los que están en la casa. Y si tú eres cristiano en tu casa, tú eres la luz de tu casa. Exhibe esa luz. Y si en tu trabajo, tú eres la luz en tu trabajo. Y en la comunidad, tú eres la luz de la comunidad. Exhibe la luz para que otros salgan de las tinieblas y vengan a la luz. No tengan que pasar una eternidad entera en tinieblas, en condenación. Vamos a orar.
Todo ojo cerrado, mientras la música suena. Siempre que uno escucha la palabra de Dios, siempre que uno es expuesto a la verdad de Dios, hay decisiones que tomar. Dios no te muestra su palabra para que tú sigas como andas. Dios quiere que tengas una vida y la tengas en abundancia. Quizá habrá aquí algún amigo, alguna amiga que dice, Pastor Joel, yo todavía ando en tinieblas. A mí se me ha predicado la palabra de Dios. Yo conozco, a mí me han invitado a la iglesia. Yo he venido a la iglesia muchos años a esta iglesia. Pero yo hoy reconozco delante de Dios que permanezco en tinieblas. Pero yo quiero escapar de las tinieblas hoy. Yo quiero ser liberado. Yo quiero ser liberado de pecados que me están atando a las tinieblas y que me están hundiendo. Pecados y vicios que están hundiendo mi vida, moralmente, familiarmente, matrimonialmente. Pecados que están destruyendo mi salud. Yo quiero ser liberado en esta mañana. Habrá alguien así que dice, Pastor Joel, yo quiero esta mañana ser liberado y ser salvo. Habrá alguien aquí. Déjame ver tu mano. Vamos a orar por ti. Vamos a mostrarte cómo tú puedes escapar de las tinieblas y venir a la luz. Habrá alguien así que dice, Pastor, yo quiero ser salvo esta mañana. Yo quiero que alguien me muestre cómo yo puedo salir de estas tinieblas. Yo quiero venir a la luz. ¿Alguien así? Yo no quiero permanecer en tinieblas. Yo quiero caminar en la luz. Yo quiero contar con la bendición de Dios en mi vida. Yo quiero ser liberado de estos pecados y vicios que me están hundiendo. Habrá alguien así que dice, Pastor, yo quiero esta mañana entregar mi vida a Jesucristo. Alza tu mano, enseñarle que tú quieres esta mañana venir a la luz y recibir esa liberación que Cristo te ofrece en esta mañana. ¿Sabes qué? Para tú ser liberado, para tú venir a la cruz, tienes que estar dispuesto a arrepentirte de tus tinieblas. Tú tienes que estar dispuesto esta mañana de renunciar a esa vida y decir, yo quiero una vida mejor. Habrá alguien así que dice, Pastor, yo quiero esta mañana escapar de las tinieblas. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo decido hoy renunciar de las tinieblas, salirme de las tinieblas. Yo quiero vivir en la luz. Yo quiero que mi familia viva en la luz. Habrá alguien así que dice, Pastor, yo quiero esta mañana entregar mi vida a Cristo. No quiero salir